plan es presentarles los resultados del último informe que acabo de presentar sobre el reclutamiento y uso de niños por parte de grupos armados, pero también por parte de bandas criminales. Uno de los compromisos interesantes a los que llegamos con la fiesta del libro fue precisamente discutir algunos elementos sobre Antioquia, hablar un poco sobre qué es lo que está pasando en el departamento de Antioquia. Lo que ustedes van a ver es que desafortunadamente el departamento tiene una de las peores situaciones del país y esa situación se deterioró muy rápidamente. Así que es no solamente un objeto de profunda preocupación lo que está pasando, sino que es contrasentido. En el departamento de Antioquia se han desarrollado probablemente los mejores esfuerzos institucionales por tratar de resolver este tipo de problemas y desafortunadamente no solamente no se han resuelto, sino que están empeorando. Entonces, hemos hecho esa reflexión. Y esta reflexión es una reflexión que voy a compartir por primera vez con ustedes, dado que el informe es un informe general que trata de no entrar en demasiados detalles sobre algunos temas, sino de exponer las generalidades del comportamiento del fenómeno en todo el país. Así que, si me permiten, es una presentación académica. Voy a tratar de hacerla lo más fácil, lo más sencilla posible, y ojalá contemos con la fortuna de tener el tiempo para las preguntas y la discusión, que creo es lo más importante, porque no solamente tengo el deseo profundo de dejar esas inquietudes planteadas, sino de escuchar también lo que ustedes piensan sobre ese problema. El informe se llama Como corderos entre lobos y habla precisamente sobre eso, sobre el reclutamiento y el uso de niños por parte de grupos armados, pero también por parte de bandas criminales. El objetivo del informe era absolutamente claro y era alertar sobre una emergencia humanitaria. En Colombia en este momento hay una emergencia humanitaria, se están reclutando masivamente niños en todo el país. El departamento de Antioquia es uno de los más afectados, especialmente por la influencia de las bandas criminales. Nos propusimos evaluar el daño causado en absolutamente todo el territorio y explorar todas las dimensiones de la responsabilidad. Una de las tareas que emprendimos fue la de establecer los perfiles de los niños y de sus familias, es decir, quiénes son esos niños, quiénes son sus familias, de qué departamentos vienen, de qué municipios vienen y por qué, cuáles son los elementos que establecen tanto el riesgo como la vulnerabilidad. Y en cuarto lugar, nos propusimos consolidar una información muy útil en materia de prevención, identificación, monitoreo, evaluación, de tal suerte que podamos generar alertas tempranas. Es un trabajo exploratorio, pero claramente el objetivo final para nosotros ha sido llevar esto a juicio, llevarlo ante la justicia, para llevar a juicio a los responsables. La metodología es una metodología supremamente compleja, entonces déjenme ir muy rápido en el universo de los datos, porque realmente es muy complejo y varios equipos estuvieron procesando datos por mucho tiempo. El universo de datos es este. Hicimos entrevistas a muchos niños, casi 500 niños, y luego hicimos entrevistas a reclutadores. Ese es un elemento importantísimo, porque había que preguntarles también a ellos por qué reclutan niños, por qué tantos niños y qué funciones cumplen esos niños al interior de los grupos armados. Luego consolidamos una base de datos gigantesca, empezando con una cifra oficial sobre la actividad económica y social de todos los municipios del país. Eso ya son más de 400 variables, sobre los 1.100 municipios en todo el país, es decir, no hubo un solo municipio que se quedara por fuera. Luego, el registro oficial de desmovilizados adultos, no niños, adultos, en todo el territorio. Estos son 55.000. Registros oficiales de la verificación del proceso de verificación que surtió la MAPOE durante el 2006 al 2011, y el registro único de damnificados por la afectación del fenómeno de la niña, también 2010-2011. Luego revisamos igualmente el registro de acciones violentas en todo el país. ¿Y esto en qué consiste? Básicamente,
contamos, la verdad es que Colombia tiene esa gran fortuna de tener gigantescas bases de información que desafortunadamente no se utilizan mucho ni están al servicio de lo que deberían estar, pero son fabulosas porque literalmente hay muchísima información que puede ser utilizada para esto y la prevención de otros riesgos. Respecto al tema de las acciones violentas, por ejemplo, teníamos una información preciosa porque el ejército consigna cada acción violenta, incluso con la coordenada GPS del evento, es decir, en donde ocurre un combate, en donde ocurre un asesinato, en donde ocurre una bomba, un atentado, etc. Y los tienen además clasificados a través del tiempo, del presunto responsable, de cuántas personas cayeron asesinadas o heridas en el evento, etc. Luego, es una información valiosísima para reconstruir la violencia en todo el país. Y luego revisamos absolutamente todos los estudios que habían disponibles, se consultó una amplísima bibliografía también y una bibliografía muy importante que también está disponible. Decidimos hacer una cosa distinta y en esto el estudio es muy innovador. Todo el trabajo que se ha adelantado en materia de, digamos, y en general lo que se hace en materia de ciencias sociales casi siempre está en la línea de la exploración de los testimonios. Entonces, las entrevistas a los niños, la historia triste, las familias, etc. Y luego está la exploración normativa, el debate normativo, las normas que están dispuestas para la protección de los niños, etc. Sin embargo, hay muy poco ejercicio a la hora de tratar de entender exactamente qué pasa, dónde están reclutando los niños, por qué los reclutan, quién los recluta, etc. Así que nos decidimos por un modelo matemático muy complejo. ¿Qué hicimos? Bueno, en primer lugar usamos muchísimas ecuaciones, usamos un modelo dinámico para sistemas dinámicos para tratar de entender los patrones del conflicto, es decir, cómo se desarrolla el conflicto en zonas muy específicas del país, cuáles son las tendencias de esa violencia según las regiones, cuáles son las dinámicas particulares, como por ejemplo la minería ilegal ha afectado ciertas dinámicas en ciertas regiones del país, cómo las inundaciones por el fenómeno de la Niña han afectado igualmente el reclutamiento, etc. Luego, lo que hicimos fue usar algoritmos, un sistema de algoritmos para tratar de discriminar las variables que más efecto tenían sobre el desarrollo del reclutamiento. Y lo siguiente que hicimos fue usar también algoritmos para discriminar cuántos niños estaban en riesgo y cuántos niños eran vulnerables en todo el país, es decir, cifras exactas. Y eso es posible. Ahora les cuento cómo llegamos a esa tarea tan titánica. Y luego, lo tercero es que queríamos hacer un seguimiento, un monitoreo de los niños y para eso, pues igual hicimos mucho análisis matemático. Les conté lo que hicimos con los algoritmos, conseguimos cifras muy precisas para entender exactamente cómo se movió. Fue un trabajo titánico al punto de que ni siquiera pudimos procesar las bases de datos aquí, sino tuvimos que sacarles, porque era tan complejo el proceso que quiero que me permitan contarles un solo proceso que hicimos entre cientos de procesos. Entonces fíjense ustedes que digamos, el tema del clima había sido siempre importante para nosotros de observar, pero en algún punto de la investigación empezamos a ver que se disparan las cifras de reclutamiento y empezamos a preguntarnos por qué. Nosotros íbamos a publicar este informe mucho antes y de pronto empezamos a encontrar una directa relación entre el fenómeno de la Niña y el desplazamiento que estaba causando y el reclutamiento. Entonces fíjense ustedes qué fue lo que hicimos. Esto es un modelo muy simple. Básicamente tenemos, ustedes ven el departamento de Antioquia, municipio por municipio, todo el país, día por día, cuánta lluvia cae en qué municipio, y cruzamos esa información, cuánta lluvia está cayendo en dónde, con los registros de desplazamiento forzado y de desaparición de niños. Y eso nos produjo una ponderación bastante precisa
de cuál era el efecto de uno y otro. Igual lo hicimos, por ejemplo, con cultivos ilícitos, igual lo hicimos, por ejemplo, con instituciones, que es este caso que les voy a mostrar. Entonces, fíjense ustedes que una de las preguntas y de las hipótesis de trabajo era, bueno, porque todo el mundo dice es que es la pobreza, ¿pero qué pobreza? Es que es la falta de instituciones, ¿pero qué instituciones? Entonces fuimos y pusimos las instituciones sobre el terreno, cuál era su mandato y luego cuál era en efecto el valor de las instituciones en detener, en contener ciertos fenómenos o no. Es decir, ¿es cierto que la presencia de las instituciones en efecto previene el reclutamiento o no lo previene para nada? Entonces, fíjense este modelo en un mapa bien simple. Ese es el departamento de Tumaco, eso es el ICBF, que funciona, la oficina que funciona en ese municipio. Recuerden ustedes que la geografía, precisamente en este punto, es supremamente compleja y rompe el departamento en dos, precisamente por aquí. Así que rompe el departamento, lo divide. Fíjense ustedes que esta es una oficina que cuenta no con muchos funcionarios, bastante pocos, y que tiene que cubrir toda esa área del departamento. Eso es inviable desde el punto de vista operativo. Es inviable para una institución cubrir un territorio de esa magnitud. Pero fíjense algo adicional, fácil de observar además, y es como de aquí para acá están concentradas las instituciones y de aquí para acá está ocurriendo el conflicto en Nariño, en el departamento de Nariño. Y entonces desarrollamos modelos muy específicos precisamente para ponderar cómo las instituciones y cómo la ausencia o la presencia de las instituciones en efecto tiene un peso en el reclutamiento. Para hacerlo todavía más sencillo, como la presencia o la ausencia, por ejemplo, del ICBF le hace más fácil a las bandas criminales y a los grupos armados el reclutamiento. Esa fue la tarea que emprendimos. Pero les voy a mostrar esto es un caballero que ya con ustedes, gracias. Y es paisa. Gracias por vernos. Bueno, les voy a contar de una manera lo más divertida posible. Yo sé que es complicado el tema de las ecuaciones. Fue muy complicado porque en algún momento pensamos cómo convertir todo este desorden en este país en matemática para predecir lo que estaba pasando. Y entonces fue cuando optamos por los sistemas dinámicos. Resulta que mi ex jefe, y ahí vino el momento eureka para esta investigación, mi ex jefe es un matemático muy conocido, el rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el doctor José Fernando Izaza. Hace muchos años él tomó la decisión de emprender un análisis del conflicto y de cómo se estaba desarrollando el conflicto en ciertas áreas y cuáles eran, por ejemplo, las proporciones de pérdida de uno u otro bando dependiendo de las dinámicas. Y desarrolló un modelo dinámico para tratar de predecir lo que estaba pasando con el conflicto. Y fue ese momento en el que dijimos, ok, tal vez podemos hacer esto mismo de una manera más compleja para todo el país y vamos a ver cómo nos funciona. Esos fueron los modelos dinámicos que utilizamos para entender. Pero luego también necesitábamos describir dónde están. Es decir, lo que queríamos hacer era algo un poco todavía más sencillo, más complejo, pero para explicárselo de una manera sencilla. Imagínense ustedes, es complejo de entender y les voy a pedir mucha paciencia para entender esto. Imagínense ustedes que necesitan ubicar una persona en Medellín. Ubicar una persona en Medellín. Nosotros necesitábamos ubicar a los grupos armados sobre el territorio, pero claro, ellos no mandan mensajes, ni tienen oficinas, ni tienen nada de eso. ¿Cómo ubicarlos sobre el territorio? ¿Cómo ubicarlos sobre el territorio? Entonces, de pronto hay otro momento en el que llegamos a esta metodología. Hace muchísimo tiempo un genio, Friedrich Gauss, inventó una teoría para describir el comportamiento de un asteroide. Él lo que hizo fue hacer unas observaciones en el cielo, tomó 60 observaciones, las georreferenció
y así consiguió describir el recorrido de un asteroide. Les voy a poner un caso bien cercano. Por ejemplo, señora, ¿cuál es su nombre? Doña Gloria Esther. Muchas gracias por venir. Doña Gloria, por ejemplo, a mí me dicen, es que Doña Gloria vive en Medellín. No, Doña Gloria no vive en Medellín. Doña Gloria vive en un punto entre su casa, su trabajo, supongamos que trabaja, el estudio de sus hijos, el supermercado, la bomba de gasolina donde tiene que tanquear por lo menos una vez por semana, y la casa de su mamá. Y si yo entiendo que, por ejemplo, entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana está en su casa, y luego entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde usted está en su trabajo, a las 12 va por sus hijos, etc., yo puedo empezar a escribir el recorrido de Doña Gloria en Medellín. Eso fue lo que hicimos para las guerrillas y para las bandas criminales. Imagínense esto, ahora pensado para el conflicto armado. No, eso ya... Es un ejercicio titánico, pero por eso mismo apasionante. Nosotros tenemos un correo aquí, se llama el correo de arrugas. Sí. Pero eso es un mecanismo fantástico. Fíjense ustedes cómo a partir de las acciones violentas, si usted quiere saber dónde está Doña Gloria, por ejemplo, usted empieza a seguirle los rastros, así como lo hablábamos. Se necesita poca información, pues exactamente eso fue lo que hicimos y los encontramos por la cantidad de acciones violentas, los rastros que empiezan a dejar sobre el territorio, las minas, si hay una mina por ahí pasaron, si hay un combate ahí estuvieron, si hay un carro bomba por ahí pasaron, y empezamos a agrupar miles de datos hasta encontrar exactamente por dónde se movían y cómo, y lo más importante, cómo estaban afectando las veredas en regiones muy específicas. Pero luego quisimos hacer una cosa todavía más ambiciosa y fue recrear exactamente cómo ocurría el reclutamiento en un momento dado. Entonces, un evento de reclutamiento, les voy a mostrar un evento de reclutamiento. ¿Ustedes se acuerdan lo que yo les acabo de contar sobre Doña Gloria? Eso en georreferenciación se llama un mapa artificial. Es decir, el mapa artificial de Doña Gloria son esos puntos en los que se mueven en la ciudad. Pues estos son los puntos en los que se mueven los grupos armados en este punto específico del país. Y cuando reuniendo todos esos datos, le pedimos al software que por favor reprodujera los eventos de reclutamiento específico, esto fue lo que nos mostró. Y entonces hace el recorrido perfecto. Y es como si se volvieran visibles, como si reprodujéramos cómo ocurrió un crimen. Es exactamente eso lo que tratamos de hacer. Para eso, como les cuento, usamos muchísima matemática. Ahora les voy a contar los resultados de ese ejercicio. ¿Sí se entiende bien? La primera pregunta que queríamos hacernos, y esto fue operacionalizando las entrevistas, es ¿quiénes son esos niños reclutados? La primera respuesta son pobres, es decir, todos provienen de familias supremamente pobres que registran algún nivel de desnutrición, digamos, por encima de la media nacional y por encima de lo que incluso registra el país en términos de miseria. El 82% graves restricciones en el acceso del agua, el 99% ausencia de por lo menos 2 grupos alimenticios en la dieta regular, 52% variaciones significativas en peso, talla y apariencia, 92% inseguridad alimentaria. Y aquí me quiero detener para explicarles qué es inseguridad alimentaria. Inseguridad alimentaria es la gente que se acuesta sin saber qué le va a dar a sus hijos mañana y que se levanta con el temor de no conseguir algo en todo el día y que vive con ese miedo, el miedo al hambre, que es un miedo, muy seguramente ustedes se acuestan todas las noches y ni piensan que van a comer al otro día, porque saben que tienen su despensa y algo arreglarán en la mañana,
No, pero hay gente que no vive así. Hay gente que se acuesta sin saber qué va a comer ni cómo va a conseguir la comida, y que cuando se levanta no sabe qué le va a dar a sus hijos, y que por lo menos tiene que evitarse una de las comidas porque no tiene para las 3. Esto es inseguridad alimentaria, y hay mucha gente en nuestro país que vive de ese miedo, el terror a morir de hambre todos los días. Vive con hambre permanentemente. Ahora les cuento qué efecto tiene sobre el desarrollo moral de los niños, qué impacto tiene en todo, en su psique. Es complejísimo crecer así, crecer con el miedo a morirse de hambre, que es algo tan fundamental que para nosotros es invisible. El 98% sujetos a una actividad física intensa, permanente y extenuante, y hacen parte de la fracción más pobre de la población, es decir, de familias que sobreviven con 100.000 pesos mensuales. Son niños víctimas de la inequidad, y eso fue la siguiente pregunta. Es decir, ¿cuál es la pobreza que hace que esos niños terminen en la violencia? Y la respuesta es, no es la pobreza en los municipios. Incluso lo que está claro es que el reclutamiento en donde más activo es en algunos de los municipios más ricos del país, empezando por Medellín. No es la pobreza en los municipios reclutadores, los municipios expulsores, los llamamos así, son municipios en los que la calidad de vida y el nivel de necesidades básicas insatisfechas es bastante bajo. No es la pobreza, es la inequidad en esos municipios. Es el índice de inequidad el que describe mejor, y luego cuando hablemos del departamento de Antioquia les voy a contar el efecto del índice de inequidad luego en la valoración completa del desarrollo del fenómeno. Entonces, bueno, lo siguiente es que esos niños hacen parte de familias flotantes. ¿Qué son las familias flotantes? Son familias que por sus condiciones son extremadamente sensibles a las variaciones económicas en los municipios, incluso variaciones que no registran la economía, porque son tan microexpresiones de la economía que la economía no las registra, pero ellos sí, ellos son hipersensibles a esos cambios. Por ejemplo, si baja aunque sea un poco el cultivo, por ejemplo, de café, ellos son los primeros en sentir el cambio. ¿Eso qué significa? Que esas familias tienen que migrar con mucha frecuencia, no tienen ahorros, no tienen propiedad, una propiedad sin formalizar, no tienen medios para sobrevivir, para aguantar, para esperar, por ejemplo, para permanecer desempleados, y eso los obliga a estar migrando permanentemente. Entonces pasan de recoger café a recoger algodón al norte del país, a hacer lo que toque, porque es así como les toca. Y les toca dividirse permanentemente. Entonces al papá le sale un trabajo en alguna parte y se va, y después la mamá se queda con los hijos, pero a ella le sale un trabajo, entonces deja a los hijos con la abuela en otro municipio, etc. ¿Eso qué significa? Que todos estos niños, antes de ingresar al grupo armado, cambiaron de municipio de habitación 4,5 veces de su vida, es decir, cada 3 años estaban cambiando de municipio. Y eso tiene un efecto brutal en el reclutamiento, y les voy a decir por qué. Porque ellos no desarrollan relaciones extensas con las comunidades. Cuando los municipios a los que esos niños llegan, esos niños son forasteros. Cuando desaparecen, a nadie le importa, nadie lo registra. Sencillamente desaparecen. Y esa es una de las razones por las que este es un crimen invisible. Les contaba, son forasteros. Los niveles de alfabetización son supremamente bajos. El 15% jamás ingresó a un colegio. El 66% había completado por lo menos un curso de la primaria. Pero la mayoría eran analfabetas funcionales. No tenían ni siquiera los elementos más básicos de alfabetización. Y la mayoría abandonaron la escuela, o para ingresar al grupo armado, el 37%, o para dedicarse a trabajar. Y les voy a poner esto en la voz misma de los niños. Por ejemplo, uno de los niños me contaba, no, pues yo, mire, a mí me tocaba caminar más de 1 hora todas las mañanas. Yo caminaba casi 2 horas todas las mañanas hacia el colegio. Entonces me levantaba muy temprano, llegaba al colegio, y de ahí salía otra vez a volver a caminar y al campo a ayudar
hasta muy tarde. Y yo siempre tenía hambre porque me iba sin desayunar y a veces no había para comer. Entonces, como vivía tan cansado, me dormía mucho. Y la profesora siempre me estaba pegando. Y me decía que yo me estaba gastando un puesto para otro niño, que esto no era para niños brutos como yo. Entonces yo me aburrí de ir al colegio. Eso es un ejemplo, no de un niño que abandona el colegio, sino de un colegio que abandona a un niño. De cómo la escuela le falla sistemáticamente a los niños. Y quiero alertar aquí, porque además sé que hay autoridades que nos acompañan, en el departamento de Antioquia, en todo el departamento de Antioquia, eso es un problema gravísimo. La escuela no ha entendido cuáles son sus prioridades en la protección de los niños. La escuela, más que enseñar, la primera de sus prioridades es la protección, especialmente cuando tenemos en cuenta que estamos en medio de un conflicto armado. Así que la primera de sus prioridades, por encima de la obsesión de la ministra, que es elevar los puntajes en las pruebas internacionales, debería ser proteger a los niños, que no se los lleven los grupos armados criminales y las bandas criminales, pero también otra cantidad de riesgos a los que están expuestos de manera permanente. Sin embargo, la escuela le falla a los niños de manera persistente y no hemos encontrado los dispositivos para cambiar esa realidad. Los niños son niños muy pequeños, recuerden que estamos hablando de los distintos elementos, son niños muy pequeños. El promedio de edad de reclutamiento son los 12 años y un mes, pero la mayoría ingresan mucho antes, llevando razones, remesas, haciendo mandados, llevándoles comida, porque como no pueden encender fogones, les llevan comida, y son víctimas de otras violencias. Los niños reclutados ya han sido víctimas, por supuesto, de la violencia económica y social a la que son sometidos a través del hambre. Eso es una forma de terror atroz, pero también de otros tipos de violencia. La mayoría han sufrido desplazamiento, han sufrido despojo y han sufrido otros tipos de atropellos. Y cuando hablemos del departamento de Antioquia, voy a mencionar 3 elementos que me parecen interesantes. En las zonas en las que vivían, el 79% había cultivos ilícitos, venta ilegal de gasolina, comercio de drogas y en todos los casos la presencia de grupos armados. Pero lo más importante, los niños no tienen perspectiva de futuro. Eso es uno de los elementos más claves en el análisis del perfil de esos niños. Abandonan la escuela porque dicen que no entendían lo que les enseñaban, les iba muy mal o eran acosados y maltratados por sus profesores y sus compañeros, el 31%. La escuela les quedaba demasiado lejos, el 14%. Se vieron forzados a abandonar sus estudios para dedicarse a trabajar, el 54%. Y coinciden en que estudiar no es un incentivo, porque saben que no tienen oportunidad de recibir dinero, de salir de la crisis económica, el 90%. No tendrán acceso a un nivel superior de estudio, el 98%, a la propiedad de la tierra, el 96%, o a encontrar trabajo, el 84%. No tienen perspectiva de futuro. Y son indígenas. Es desproporcionada la cantidad de niños indígenas en manos de grupos armados o al servicio de grupos armados y bandas criminales. En la región pacífica solamente el reclutamiento de niños obedece a un patrón sistemático. El 29% de los reclutados en esa región son indígenas. Sumados los factores de riesgo y vulnerabilidad, un niño o una niña indígena tiene 674 más probabilidades que cualquier otro niño en cualquier otra parte del país de ser reclutado o ser usado o asesinado o caer víctima de un grupo armado ilegal. Estos son los claros huellas de un genocidio. Están al borde del exterminio y el conflicto tiene sin duda alguna un peso